Bienvenidos, manitas. Hoy vamos a decorar esta caja de cartón. Acompañarme, que empezamos. En esta ocasión no voy a sacar base y tapa de la misma caja, solamente la base. Mido desde la parte de abajo 17 centímetros, marco y por ahí hago los primeros cortes. Los siguientes cortes que vamos a hacer, unas ventanas en cada lateral. Voy a marcar 1,5 centímetros todo alrededor en cada uno de los lados y vaciaremos ese espacio. Para hacer estos cortes podéis hacerlo con cúter, como estoy haciendo yo, o con tijeras. Tenéis que ir con cuidadito, no presionar demasiado, primero para no desviaros y segundo porque como estamos quitándole bastante trozo de cartón, la caja se va a quedar endeble. No presionemos mucho para no deformar el cartón. Si lo hacéis con cúter, que esté bien afilado. Ir pasando el cúter tantas veces como necesitéis hasta atravesar el cartón, pero sobre todo no ejerzáis presión. Así es como os tiene que quedar. Esta parte de aquí es la más débil, así que vamos a trabajar con cuidadito. Yo quiero hacer unos laterales que tengan como un marco, que la decoración esté en un segundo plano. Siguiente paso. Con cartón contracolado, yo lo estoy utilizando de 2 milímetros de grosor, vamos a cortar una pieza para cada lateral y una para la base. Y vamos a hacer la decoración sobre estas piezas. Para la base medimos el ancho y el alto. La medida desde la parte interior. Que venga justito, que tampoco entre muy forzado porque si no deformará el cartón. Una vez ya tenemos esa pieza, pues vamos a coger piezas enfrentadas. La primera, medimos el ancho y el alto hasta este cartón y cortamos la pieza. Yo me las he numerado porque estas cajas no son exactas y así sé cada lateral en qué lado va. Le coloco el 1 y el 1. Medimos y cortamos desde la parte interior el ancho y el alto y cortamos la pieza. Con estas dos piezas en su sitio, entonces ahora medimos el hueco que nos queda para saber el ancho de los otros dos laterales. El alto va a ser el mismo, pero aún así medir cada lateral y cortáis según la medida que os dé. Y el número 4 con el número 4, que tiene que medir lo mismo que el de enfrente. Y así os tendría que quedar. La única pieza que podemos pegar ya es la base. Trabajamos en el exterior de nuestra estructura y vamos a utilizar o bien pasta de relieve o masilla, lo que tengáis. Con una espátula vamos a aplicárselo por todo el exterior y cubriendo también el canto del cartón. No nos tiene por qué quedar liso, al contrario, queremos una zona rústica. Mientras la estructura se seca, he dado una capa de pintura acrílica blanca en uno de los lados, en las 4 piezas. Y vamos a empezar a decorar. Si os fijáis, tenéis 2 piezas más pequeñas que las otras 2. Pues vamos a decorar de la misma manera las 2 que son del mismo tamaño y las otras 2 que son del otro tamaño, porque estas piezas van enfrentadas. Voy a pintar unos cuadros tipo cuadrado escocés y no vamos a necesitar ni cinta de carrocero para ir marcándonos por dónde tenemos que pintar, ni ninguna plantilla. El primer color que voy a aplicar es Ceduna, es un beige subidito de tono. Dependiendo de la decoración que estéis haciendo, pues bueno, los colores los escogéis vosotros. Cuando ya se nos ha secado la pintura, marcamos todo alrededor 1 centímetro, con un lápiz muy suave, para decorar desde esas marcas hacia adentro. Siguientes marcas, dependiendo del ancho del pincel que vayáis a utilizar, tenéis que darle más o menos distancia entre cada línea que vamos a pintar. Yo se lo voy a hacer a 1,5 centímetros, así que en la parte de arriba y en la parte de abajo marco cada 1,5 y uno esas líneas, pero no las voy a unir con un lápiz. Las marcas las voy a hacer con un buril.
sin ejercer demasiada presión. Simplemente estas líneas nos van a guiar por dónde tenemos que aplicar la pintura. El diseño que vamos a hacer va a ser este. Yo he escogido este verde camuflaje. Un poquito de pintura, muy poquita, y hacemos una aguada. Mojamos el pincel y retiramos el exceso. Y golpeamos el borde del pincel en la mesa para quitar el exceso. Desde la primera marca del 1,5 centímetros hasta la segunda marca. Esa va a ser la franja que yo voy a hacer. Sin apenas presionar, hacemos la primera línea. Y queda así medio traslúcida. Todavía se ve el fondo. Vamos a por la segunda línea. Y no tiene que quedarnos perfecto. Los bordes son irregulares. Ya tenemos estas primeras franjas. Ahora lo vamos a secar y lo mismo que hicimos aquí, marcando el 1,5 centímetros tanto arriba como abajo, voy a hacer en este lado de aquí para hacer las siguientes líneas. Y ahora en los cuadrados que se forman al cruzar las líneas horizontales y verticales volvemos a aplicar un poquito de pintura. El mismo color, pero solo en esos cuadrados. Siguiente color, blanco. Yo voy a utilizar este rotulador de pintura acrílica blanca, pero también podéis utilizar pintura acrílica normal con un pincel eyeliner. Y en las zonas donde está el color de base vamos a hacer unas líneas, tanto en horizontal como en vertical. Y así es como ha quedado. Podemos utilizar, en vez de solo verde, utilizar verde y otro color, unas franjas de un color y las otras de otro. Las líneas blancas, en vez de hacerlas en la zona más clara, podemos hacerlas por encima de la franja verde. Podemos hacer cualquier diseño. Yo he escogido este. Pasamos a decorar los otros dos laterales. No os lo he dicho, mi decoración es otoñal. Y tengo este libro para decorar Art Journal. Ya sabéis, ya os dije en algún momento y incluso os compartí un vídeo de lo que era el Art Journal. Bueno, pues me compro libros de estos que son para hacer collage. Y tengo este todo lleno de setas y hongos. Y es lo que voy a utilizar para decorar estos dos laterales. De momento he escogido estas dos imágenes que voy a pegar con cola de decoupage. También podéis utilizar cola blanca, cualquier adhesivo que se quede transparente. Y también voy a estar recortando alguna setita para complementar el diseño. Yo estoy utilizando un libro de recortes, pero podéis utilizar una servilleta, un papel de arroz. Incluso si tenéis alguna tela que os guste, también la podéis utilizar, lo que tengáis. Ya tengo las piezas que de momento creo que voy a necesitar recortadas y ahora antes de pegarlas necesito que los laterales estén pegados en su sitio porque hay un borde de 1,5 centímetros que no hace falta decorar. Y ahora ya paso a pegar estos recortes y lo voy a ir pegando con pegamento en barra. Con el mismo verde que utilicé para hacer los cuadrados, el verde camuflaje, voy a pintar el interior y lo dejaré secar todo.
Mientras el interior se seca, voy a aprovechar para barnizar el exterior, porque el siguiente paso va a ser envejecer y dar color a la zona de la pasta de relieve. Barnizándolo antes, lo que conseguimos es que la pintura que vamos a aplicar encima, si nos excedemos, nos será muchísimo más fácil retirarla. Y a la hora de difuminar controlaremos mucho más. Estoy utilizando un barniz en acabado mate, con una capa será suficiente. He cortado las piezas para formar la base y la tapa. Para la base y la tapa, 3 piezas iguales. Yo le he hecho 1 centímetro más grande que lo que mide mi caja, de 15,5 por 15,5. Una va a ser para la base y las otras 2 para la tapa, y las voy a pegar entre sí. Para que la tapa no se deslice, he cortado otras 2 piezas que me quepan en el hueco interior. El hueco interior mide 13,5 centímetros. Pues las piezas que he cortado son de 13 por 13 y he cortado 2 que también voy a pegar entre sí. Y ahora voy a pegar estas 2 piezas más pequeñas sobre estas otras 2 que son más grandes. Las tenemos que pegar centradas y lo dejaré secar con peso encima. La pieza que va en la base la he pintado por uno de los lados y por el otro solamente por los bordes, lo justo para que se vea solo el verde y no el cartón. La pego a la base dejando medio centímetro todo alrededor y la voy a dejar secar con peso encima. La tapa, como veis, ya la tengo bastante avanzada, no os lo he mostrado porque es más de lo mismo de lo que ya hemos hecho en la base. La parte de abajo la he pintado en verde, por la parte superior solamente por el borde, el mismo verde que pinté el interior. Lo único que he cortado, un cuadrado de cartón contracolado, 1 centímetro más pequeño que la tapa. Medía 15,5 por 15,5, lo he cortado 14,5 por 14,5 para que quede un marco todo alrededor de medio centímetro. Y le he hecho el mismo diseño de cuadro escocés que hice en 2 de los laterales. Ahora lo único que me queda es pegar esta pieza encima de la tapa. Una aguada con pintura marrón chocolate para envejecer las zonas que hicimos con la pasta de relieve. Vamos a ir aplicándola y retirando el exceso con una toallita. Lo siguiente, para seguir envejeciendo un poquito más, vamos a hacer como si fuese un descascarillado. Una espátula y la misma pintura marrón chocolate. Y vamos a coger solamente con el filo de la espátula. Sigo con el marrón chocolate, pero esta vez para hacer un flotado, remarcando cada una de las imágenes. Pincel angular, mojamos en agua, retiramos el exceso y la puntita del pincel en pintura. En una superficie extendemos para que la pintura se reparta bien por el pincel y vamos pasando por el borde. Si nos excedemos en pintura, pues limpiamos el pincel en agua y simplemente sin carga de pintura, solo con agua, lo volvemos a pasar por el mismo sitio. Sigo haciendo flotado, esta vez para destacar el diseño y dar profundidad.
Como tirador tengo estas setas de madera que compré hace bastante tiempo en el Teddy, así que he cogido una de estas setas, le he cortado la parte de abajo porque era demasiado larga y la he pintado. Creí que lo estaba grabando, pero no, me despisté, me emocioné, me lancé a pintarla y cuando me di cuenta no había grabado nada. Pero bueno, os dejaré por aquí por la esquinita el enlace en donde hacemos setas con pasta de modelar. Hará un par de semanas de ese vídeo y lo he pintado igual, exactamente igual, con los mismos colores y la misma forma. Y ahora la voy a pegar aquí centrada en la tapa. Cualquier adhesivo que os aseguréis que pegue bien os sirve. Yo le tengo mucha fe al adhesivo Block porque pega sobre cualquier superficie. Dejamos secar y ya tan solo nos quedará barnizar toda la caja. Y para ello voy a utilizar este barniz en spray en acabado mate. Le aplicaré 2 capas, dejando secar una capa antes de aplicar la siguiente y os lo muestro con más detalle. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y este es el resultado. De una simple caja de cartón que seguramente iría a la basura, podemos conseguir esta bonita caja de estilo otoñal que nos ayudará a tener organizadas las cosas y a la vez a decorar. Espero que la idea de hoy os haya gustado. Si es así, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo. Esos 2 pequeños gestos es algo que me ayuda un montón a que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo.